escuchando buena música. Hoy, en Las Cosas Como Son, Andrés Alencastre inició sus funciones como nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego. En los próximos días, se reunirá con miembros de la Comisión Agraria para exponer acciones a seguir por crisis de fertilizantes. En tanto, Agrorural ya informó que este sábado se conocería el ganador o ganadores de la entrega de los primeros lotes de urea. En el Congreso, crece el respaldo a la moción de censura al jefe del gabinete Aníbal Torres. Legisladores que impulsan el pedido ya suman 20 firmas, pero se necesitan 33 para que la moción prospere. ¿Cuáles son las bancadas que ya tienen decidido su voto y cuáles las que no apoyarán la medida? Y también, el Ejecutivo designó una comisión de alto nivel encabezada por la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, que busca retomar el diálogo y buscar una solución al conflicto minero de las Bambas. Equipo técnico ya se encuentra en Chalhuahuacho para el reinicio de las conversaciones. Así comienza Las Cosas Como Son, con Fernando Carballo. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Durante las últimas horas hemos tomado conocimiento de una decisión tomada por el Poder Judicial imponiendo prisión preliminar al exministro Juan Silva. Esperemos que en el curso de las próximas horas sepamos a dónde se halla el señor Silva, del cual no hemos tenido noticia durante los últimos días, y sobre todo si cumple el deber de entregarse a la justicia, como se supone que todo ciudadano y todo exministro debe hacer. Mientras tanto, se ha fijado una fecha para la sesión de tutela de derechos de la causa de investigación que se sigue contra el presidente Pedro Castillo. Sorprende que su abogado haya presentado este recurso para considerar que la investigación a él es un acto inconstitucional, puesto que el presidente mismo había propuesto que todas las autoridades renuncien a sus inmunidades para que se les pueda investigar por igual, que es lo que la Fiscalía pretendía hacer. Vamos a ver si es que lo puede hacer, pues aquí hay un recurso para que este acto sea declarado por la justicia inconstitucional. Este es el contexto en el que se llevan a cabo trabajos y gestiones para salir de la parálisis y resolver problemas graves que tenemos en dos sectores productivos que afectan a la población y a la economía del país, la agricultura y la minería. De ambos temas hablaremos hoy con personas que tienen experiencia en el sector privado y en el público. Y comenzamos con el tema de la agricultura, puesto que hemos invitado a la ex ministra de este sector, Fabiola Muñoz. Ministra Muñoz, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Muchísimas gracias por la oportunidad. Para nosotros, porque hace un tiempo que no la veíamos, sabemos que usted está liderando una coalición por una producción sostenible, proyecto en el cual combina, sin embargo, los dos ministerios que ha ejercido, ambiente por una parte y agricultura por otra. ¿Cómo caracteriza la situación que estamos viviendo ahora frente al agro expuesto a una crisis alimentaria que tendría consecuencias graves tanto en el campo como en las ciudades, en parte como consecuencia de no disponer de fertilizantes para que quienes siembran y trabajan en la tierra puedan en el momento dado cosechar? Su opinión sobre esta situación. Bueno, yo creo que es una situación dramática y creo que la mejor noticia que hemos recibido en los últimos días ha sido que alguien que tiene una trayectoria en el sector agrario por lo menos entra al sector, ¿no? O sea, el señor Alencastre, al cual le deseo el mejor de los éxitos en su mandato de ministro, creo que tiene por lo menos la cercanía con los actores del sector agrario, pero la situación que vivimos nosotros en este momento es dramática realmente, porque la cabeza del gobierno, el presidente Castillo hace unos días atrás tuvo esta frase de que en realidad no vamos a tener un problema porque los ociosos van a tener un problema. Verdaderamente, ¿no? Esa frase cada vez que la recuerdo me da un cierto escalofrío en la espalda. Y es que el primer problema que tenemos es que cuando no reconocemos un problema no lo podemos ni siquiera poner sobre la mesa para resolverlo. Más a los ociosos, ¿no? Verdaderamente. Además, viendo las noticias todos los días de las mujeres
en las ollas comunes, haciendo el esfuerzo enorme, contando que no les alcanza, racionando. El sector privado, la vez pasada estaba conversando con gente de Alicorp y me decían que tienen una campaña muy fuerte que están haciendo para apoyar estos comedores. O sea, hay una movilización de actores porque entienden que efectivamente hay un problema. Pero si el presidente de la República desconoce que eso existe, entonces no se le va a dar la prioridad de Estado que necesita. Yo creo que lo primero que el ministro, en todo caso, ojalá, porque creo que es un hombre dialogante, podría ser... El actual. El actual. Que está en funciones es convocar, desde hace 24 horas. ¿no? Es convocar a los actores del sector público y privado, básicamente a ver, ok, ¿con qué contamos en este momento, ¿no? ¿Qué estrategias podemos hacer de manera conjunta? Y creo además, yo siempre soy muy optimista, entonces trato de buscar en las cosas más oscuras la oportunidad. Hace unos meses atrás hemos visto esta batalla campal entre los pequeños agricultores y los trabajadores del campo, sí, contra los agroexportadores, porque esta ley que decían que es abusiva, que no respeta sus derechos, y finalmente se derogó la ley de promoción agraria. Yo creo que esta podría ser una oportunidad si los empresarios entienden también su rol social, de poder sentarse juntos y empezar a mirar una salida juntos. Porque aquí creo que mejor capacidad para enfrentar la crisis, por supuesto, la tienen los grandes, pero la agricultura en el Perú necesita de ambos, de los pequeños y de los grandes. Entonces creo que esta crisis nos brinda una oportunidad para convocar a los actores, y ese es el rol del Estado, convocar a los actores y decir, ok, ¿cómo enfrentamos esta situación? ¿Qué necesitan los pequeños? Por ejemplo, los grandes, y hablaba con AGAP hace poco, con el gerente de AGAP, ellos decían, nosotros tenemos un montón de experiencia en buenas prácticas. Buenas prácticas que, claro, no te resuelven el problema de la fertilización, pero te ayudan a tener mejores condiciones para no perder, digamos, lo poco que estás produciendo, ¿no? Buenas prácticas, el riego. ¿Cómo podemos mejorar el riego? Hay hoy día la posibilidad de tecnificar rápidamente, no necesariamente con riego tecnificado por goteo, que es difícil, es caro, pero hay otras técnicas. Es posible hacer una campaña rápida, masiva, para poder mejorar el riego en algunas zonas. Entonces son elementos que yo creo que hay que discutir, pero para eso se necesita reconocer que hay un problema y tratar de convocar a los actores y sumar esfuerzos. Todo esto es una visión de mediano plazo, pero hay urgencias de corto también, de esta semana. El señor director de Agro Rural, el señor Roger Guabaní, nos ha dicho que el sábado va a estar resuelto el tema de la licitación a empresas internacionales que puedan aportar los fertilizantes que nosotros necesitamos. Quisiera que me explique, ¿es posible hacer esto entre martes y sábado? Número uno. Número dos, ¿por qué fracasó la licitación anterior, que tuvo que ser anulada? No se han dado explicación. ¿Cómo es posible que una licitación de esa importancia tenga que ser anulada con el retraso y las consecuencias agravantes? Y en relación a estas dos preguntas, otra, ¿por qué esta licitación está reservada a empresas extranjeras? El argumento que se ha dicho es que las peruanas no producen, en consecuencia lo que hacen es comprar y van a ser intermediarios, cobran más y demora más. ¿Es sustentable? Pero finalmente a mí eso no me debería importar, porque yo lo que busco, ¿no?, como Estado, si tengo los términos de referencia bien hechos, es poner unos requerimientos y el que me brinde la mejor oferta técnica y económica es el que finalmente gana. Si produce, no produce, es intermediario, eso no debería interesarme a mí. Pero ¿desde cuándo es que se margina a las empresas peruanas en una licitación de este tipo? Un gobierno que se dice del pueblo, explíqueme eso, yo señora. No estoy de acuerdo, es que yo no estoy de acuerdo con esa decisión, por ejemplo, ¿no? Y ayer escuchaba a Milton Borgese, que también ha sido ministro, de Agricultura, que decía exactamente y lo de mismo, vivienda, ¿no? Es como usted, exacto, de dos ministerios. Y decía exactamente lo mismo, y yo tampoco entiendo. Porque lo que nosotros queremos cuando haces una licitación pública es tratar de tener la mayor cantidad de postores, ¿no es cierto? Acá, según ellos, ningún postor reunía los requisitos. Es que también hay ciertas cosas, y por eso es que creo que es tan importante el rol que la Contraloría está cumpliendo en este caso, ¿no? Hay un informe que han sacado
Y lo que sucede, por lo menos en mi experiencia, cuando yo era jefa del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y una de las cosas que sucedió es que teníamos un proceso importante para nosotros. Llamamos al auditor, porque todas las entidades tienen un auditor dentro de la institución, y le dijimos, mira, este es un proceso muy importante, queremos hacerlo perfecto. Por favor, acompáñanos desde la elaboración de los términos de referencia. Y efectivamente nos acompañó, nos dio un montón de recomendaciones. En este caso, hace meses que sabemos que hay un problema grave con los fertilizantes porque nosotros comprábamos más del 50% a Rusia, que está en la situación que sabemos. Pero esto para mí es un problema de gestión. Una persona. O sea, yo aquí no le echaría la culpa a los postores. No. Por supuesto que no, a los que han organizado esta licitación. Exacto, creo que es un problema de gestión. Al señor Rogelio Guamaní, para ser más explícito. Y creo además también que hay que ser conscientes que los cambios de gestión no ayudan. 3 ministros de Agricultura en un mes. En el medio hubo Arce, que duró 2 semanas. Antes de él, Óscar Sea, que no se explica uno cómo duró 2 meses. Ahora tenemos a uno que dice que es competente, dice usted. Ojalá, si que le podamos creer y que la próxima vez que venga le pueda decir si tenía razón. Yo espero que la próxima vez que venga por lo menos siga siendo el ministro. Porque... Ahora, es tan raro que se nombre a alguien que no tiene antecedentes judiciales y que es competente que nos estamos sorprendiendo de eso. Sí, ya se volvió algo totalmente extraordinario eso. Pero hay una cosa que a mí me preocupa en líneas generales, y no solamente con el caso de Agricultura, ¿no? Lo mencionabas hace un rato con el caso del exministro Silva. O sea, por muchísimo menos... pero por muchísimo menos de lo que hemos visto, han habido censuras, renuncias, presidentes que han tenido que renunciar, muchísimo menos. Entonces creo que nos está pasando algo como sociedad, que nos estamos acostumbrando hacia abajo, ¿no? O sea, nos estamos acostumbrando a que, bueno, efectivamente, ay, qué bien que hay uno que no tiene antecedentes. Caramba, ahora, ese debería ser señora Muñoz, el patrón. ¿Por qué es que no producimos fertilizantes nitrogenados como la urea nosotros, teniendo fosfatos en el norte y gas en el sur? Nos hemos dormido durante décadas. 2-3 días estuve en un evento, ¿no?, que compartí con un exministro de Energía y Minas, el exministro Herrera Descalzi, y él contaba justamente que en el Perú hubieron 2 proyectos para una petroquímica. Pero finalmente la decisión en su momento fue que no era prioritario. ¿Por qué? ¿Y usted por qué no empujó las cosas? No, eso te estoy hablando de hace bastante tiempo atrás, mucho antes de que yo fuera ministra. No exageremos, era 10 años. ¿Sí? No, pero no se necesita haber sido ministra como para tener una idea clara de eso y decir, momentito, aprovechemos que hay gas para tener una petroquímica que nos vuelva independientes. Algunos dicen porque sería más caro producirlo que importarlo. ¿Es verdad? Claro, lo que pasa es que, a ver, yo creo que aquí también hay algunas cosas en las que hoy día, porque, digamos, fueron decisiones de política pública que se tomaron para mal o para bien. Hoy día, por ejemplo, ¿no?, si yo tuviera que apostar por un cambio importante en el país, sería por el cambio de la matriz energética para toda la Amazonía. Porque no puede ser posible que la energía en la Amazonía sea la más cara del país, cuando la Amazonía produce petróleo que después nosotros, ¿no es cierto?, tenemos acceso, pero ellos no. Es lo mismo que pasa en el Cusco. Hay gas, pero no llega a los actores que están más cerca del recurso. En cambio, si nosotros pensamos además, mirando la agenda climática, porque estamos hablando del COVID, estamos hablando de la crisis alimentaria, pero no nos olvidemos que estamos en una crisis climática también, ¿no? Entonces, las decisiones que tomemos de inversión en el sector privado, de política pública, tienen que estar pensando en cómo reducimos emisiones. Entonces, ya sea que vayamos por el tema del cambio de matriz energética, de la electromovilidad o el caso de la agricultura sostenible, todas esas decisiones tienen que tener algo en común: reducir emisiones. En la agricultura, por ejemplo, ayer estaba revisando algunas cifras sobre la exportación de café del Perú. Sí, ¿no?, maravillosas. Nosotros somos el segundo país en exportación de café orgánico. ¿Segundo? ¿Estás segura? Después de México. ¿Cómo? ¿Y Vietnam? No, café orgánico. Pero es café orgánico también. Bueno, pero nosotros Vietnam, estamos... yo visité en los años 90, no producía café. Regresé 20 años después, es uno de los principales exportadores de café y también de café orgánico. Y nosotros tenemos cafés especiales, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo para tener
a bonos orgánicos, no los estamos desarrollando en el Perú. Verdaderamente acá falta una visión de largo plazo. Ojalá que, señora Arley Castre, que usted aprecia tanto, nos dé satisfacción. Pero yo quería preguntarle algo concreto antes que el tiempo nos venza. Nos vencerá de todas maneras, pero en fin. ¿Esta política de bonos paliativos del alza de precios le parece a usted la más razonable? No. ¿Qué se debe hacer para que no sean los más pobres que pagan las consecuencias de la mala gestión que tenemos? Porque, como sabemos, la inflación afecta a todo el mundo, pero el porcentaje del dinero que los más pobres ponen en comida es muchísimo más elevado que los ricos, para los cuales es un segmento bajísimo. Hay que focalizar. Ya, pero bonos focalizados, ¿a usted le parece una buena idea? A ver, yo no creo que el tema de bonos como tal, focalizados, va a resolver el problema. Sí puede ayudar, pero necesitamos avanzar en el registro. Los meses del invierno, en la costa, y del frío en la sierra, y de friaje en la selva. Terminar de actualizar el registro que tenemos. O sea, ese es un tema. Cuando estábamos en el gobierno, por ejemplo, y teníamos que mirar el tema del bono del caso de COVID, uno de los problemas principales es que no había el registro actualizado de la gente. En eso creo que sí ha habido progreso. El COVID nos ha obligado a patadas a poner esa en orden información hoy día tenemos que poderla usar para focalizar bonos. Disculpe que abuse de usted con una pregunta ligera, que cambie el tono y muy breve respuesta. Hemos visto una foto de la reina Isabel a los 96 años, sentada tomando té junto a un oso Paddington. Este es un animal peruano. ¿Dónde vive? ¿Y por qué lleva un nombre inglés? Es decir, no se ría, porque es una pregunta que cabe plantearse, ¿o no? ¿Dónde vive este oso? El oso Paddington no sé exactamente dónde vive. ¿Pero en sus bosques secos o no? Bueno, nosotros tenemos especies, efectivamente, que viven en los bosques secos. ¿Ya? Tenemos además lo que se llama el oso de anteojos, pero físicamente cuando yo veo al oso Paddington no se parece. Pero dicen que es peruano. En Inglaterra todo el mundo da por descontado que es un oso llegado de Perú a la estación de tren Paddington. Y le han puesto el nombre de la estación de tren y no del país de origen. Bueno, la próxima vez que venga, por favor, nos da un informe sobre los bosques secos del norte del Perú y la fauna silvestre, porque usted ha trabajado en eso, ¿no? En fauna. Sí, no. Por favor, yo le pido que me informe de esto, que quiero que los ingleses sepan de dónde viene el osito que ha tomado el té con la reina Isabel. Disculpe por la ligereza de la pregunta, pero de vez en cuando no puede permitirse. Además, es bien importante pensar en la fauna silvestre, que no es un tema al que normalmente le damos importancia. Ya aprovechó usted para meter su tema. Muchísimas gracias, señora Fabiola Muñoz, que ha sido, como se nota, responsable de fauna silvestre en el Perú y también ministra del Ambiente primero y de Agricultura después. Muchas gracias por su presencia, que tengan muy buenas noches. Gracias también. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son.